María Belén, Hola Cris, ¿cómo estás? muy bien, nuevamente en las buenas y en las malas. Cuando la amistad supera barreras. Sí, Y ahorita vamos a hablar de un tema que ya se aproxima la Navidad y queremos conversar con ustedes de cómo han sido nuestras Navidades, qué nos ha pasado en nuestra niñez y compartir con ustedes y que ustedes también nos cuenten cómo han pasado sus Navidades, cómo han sido y cuáles son como la resignificación que se va a hacer a la Navidad de aquí en adelante. Así que ese es el tema. sí, Comencemos. sí. Cuando estábamos escribiendo el guión para este episodio, veíamos que la Navidad en la vida de ambas ha tenido como facetas distintas y momentos distintos. Y uno de esos es el que tiene que ver con cómo vivimos nosotras la Navidad en nuestra infancia, ¿sí? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Tú. Bueno, en mi infancia, primero la Navidad tenía como un significado, no sé si decir mucho más religioso. Quizá esa es la palabra más adecuada, ¿no? Yo vivía junto con mi mami, vivíamos en la casa de mis abuelos y con mi abuelita, ella era como que la persona en torno a la que giraba la Navidad, ¿no? Entonces ella se encargaba de organizar la novena, de armar el nacimiento. Después ya cuando yo fui creciendo un poquito más, yo me encargaba de lo que era el árbol de Navidad y era como el espacio para encontrarse con la gente a quienes no habíamos visto durante el año. Entonces, una cosa que a mí me gustaba mucho en ese tiempo era la idea de compartir manualidades o golosinas hechas en casa. Entonces, por ejemplo, a mi abuelita le encantaba hacer dulces o hacer caramelitos o hacer de pronto pasteles y eso compartirlo con la gente cercana. Ese es como el recuerdo bonito que tengo de la Navidad. Yo también viví una parte de mi niñez, digamos, viví con mi abuelita. Luego vivíamos cerca de mi abuelita y en mi casa había como dos partes, porque mi papá era mucho más religioso y mi mamá no tanto. Mi mamá no era así, o sea, y tampoco la familia de mi mamá ni mi abuelita. Pero a mi abuelita le encantaba la Navidad, a mi abuelita de parte de mamá, a la mamita Elvia, le encantaba la Navidad y ella desde siempre preparaba la Navidad. Entonces siempre era así como con mucha expectativa y claro, éramos guaguas, o sea, yo era la segunda de todos los primos, no solamente de mi casa soy la primera, pero de todos los primos era la segunda y teníamos como tres primos que éramos más o menos de la misma edad y claro, ese era un pretextazo para juntarse, para jugar, que era lo que más nos gustaba, para comer en la casa de mis abuelos. Íbamos hacia allá y allá casi siempre ahí hacíamos la Navidad y venían los abuelos de parte de mi papá también, venía la abuelita Lucila, que era la mamá de mi papi, y pasábamos todos juntos la Navidad y eran así como momentos chéveres y me acuerdo ahorita, si viene en mi memoria, una vez que yo quería ponerme un vestido morado que me habían comprado y no me dejaban ponerme por la Navidad. Por Y morado, no, ¿no? porque podía ponerme otro día, digamos, Ah, pero ok. yo quería ponerme ese día porque me habían ofrecido que me ponga a poner en Navidad, entonces hay una foto donde yo estoy devolviendo el vestido eh, antiguo, digamos, y con el vestido nuevo y llorando porque ya me puse el vestido nuevo y que me dejaron ponerme. Sí, es que cuando uno es guau es súper sensible. Yo, una cosa con la que en la primera infancia no tuve tanto lío, pero luego sí he tenido serias complicaciones, es con el hecho de que mi cumpleaños es el 22 de diciembre. Entonces, antes de que nazcan mis primas, yo soy mayor a ellas con 8 años, y digámoslo de esta forma, en mi edad y de mi generación no tengo familia cercana como para decir que teníamos amigos o algo. Entonces, generalmente en los trabajos, tanto de mi mami como de mis tíos, siempre les regalaban juguetes por Navidad. Entonces, todos esos juguetes llegaban a mí. Y yo era muy contenta y muy feliz de que lleguen a mí todos esos juguetes. Pero resulta que cuando nacieron las dos niñas, se acabó.
Y fue como un corte así súper drástico, porque obviamente ya si recibía algún regalo de cumpleaños era básicamente de mi mami o de mi abuelita, y fue como esta sensación de desplazamiento, ¿no? Y claro, cuando eres niño, no es que seas materialista, o sea, no es que te importen los regalos más que la familia, la gente y demás, pero uno sí tiene esa expectativa, porque además es casi parte del medio, ¿no? O sea, Es que es una forma de recibir amor, claro, los juguetes. Ajá. claro, entonces uno interpreta como que, ah, recibo este juguete, me quieren mucho, qué lindo, y es hermoso, ¿no? O sea, no entras en la súper introspección de es la época en la que nació Jesús y la paz en el mundo, no, no entras en eso. Entonces, como que a partir de los 9 años yo sí tengo ese pensamiento o esa sensación de cambió la Navidad, o sea, dejó de ser el momento en el que yo era el centro del mundo. Tu momento, ajá. Ajá, dejó de ser mi momento y pasó a ser el momento de todos los niños y sí era algo que me molestaba en verdad. Digo yo. Hasta ahora me cuesta, y de hecho cuando en la Me familia, consta. me consta, tenemos las invitaciones a la novena o algo por el estilo, el día 22 toda la gente que me conoce sabe que no se puede hablar de la Navidad. Junto a mí no se hace la novena ni se cantan villancicos, porque había una época en la que, sobre todo mis tíos, sí me decían esto de, ah, es que es el cumpleaños de la Cris y cantaba un villancico, entonces era algo que realmente me molestaba un montón. Yo sé que no lo hacían con mala intención, pero sí era algo que me llega. Y luego en la adolescencia era un poco terrible también, porque te mandabas con los amigos, las amigas, las tarjetitas de feliz Navidad y por ahí y por cierto, postdata, que hayas tenido un feliz cumpleaños. Entonces no era algo que me hacía muy feliz y ahora la gente que me conoce sabe que no es algo que me hace muy feliz, sinceramente. Es verdad, confirmo. Sí, bueno, y en mi casa, en cambio, la Navidad siempre fue como, bueno, eh, no íbamos tanto a misa, no éramos muy religiosos nosotros en la casa, en la familia. Eh, Siempre hemos tenido como un pensamiento muy diverso y cada uno podrá festejar la Navidad como lo planeaba, pero nosotros no éramos muy religiosos de chiquitos. En mi casa más bien sí nos reuníamos, hacíamos la cena, comíamos, además éramos siempre, mi abuela materna era como la matriarca de la familia y ella era como la que alrededor de ella se hacía todas las cosas, ¿no? Ella invitaba cuando estábamos en su casa, luego nosotros nos fuimos a vivir en otro lado, ella vino a vivir con nosotros y la Navidad se hacía alrededor de ella. En general, en mi casa hacíamos la Navidad o en la casa de alguno de mis tíos y el Año Nuevo en viceversa. Entonces, así pasábamos la Navidad y claro, hubieron momentos en que eran complejos porque somos familia, porque somos diversos, porque somos distintos, porque hay problemas en las parejas, por todo. Y a veces sí había momentos de Navidad en que eran un poco más tensionantes que otros. Y creo que ese es como el punto de esta conversación, de resignificar eso, porque no podemos quedarnos en el trauma de cómo viví mi Navidad cuando era niño, sino cómo lo vamos a vivir de ahora en adelante y resignificar ese momento, qué es para nosotros ahora la Navidad. Entonces, como comentar eso de que sí, que hubieron dificultades, habían momentos que eran súper tensos, porque nosotros éramos guaguas, niños, y en los problemas de los adultos casi no cachábamos, o sea, yo quería mi juguete, yo quería que me den la Barbie que llegaba o no sé, el juguete de moda y mis papás a veces tenían problemas y no se daban las cosas como yo quería. Y bueno, pero ahora es que con mi hijo, entonces, ¿qué con mi adultez? ¿Qué con lo que yo he hecho? ¿Qué con este espacio de sanación del cual estamos hablando? Y yo nunca fui Grinch. A mí no me gustaba ser Grinch en Navidad. Yo sí, pero como dice la Cristina, pero siempre nos enfermábamos en la universidad y es verdad. Sí, sí, yo me acuerdo porque era como seguido, ¿no? Salíamos a festejar mi cumpleaños.
tremendo festejo de cumpleaños. Al día siguiente nos dolía la garganta, el cuerpo y lo demás. Y para el 24 estábamos con amigdalitis, faringitis, laringitis o alguna itis. Entonces, Neumonía también. neumonía también. Uno pasaba terrible la Navidad así después. Y era como subida, bajada de emociones, de sistema inmunológico, de festejos, también de lo que estaba pasando alrededor en nuestro entorno. Y definitivamente la Navidad en sí, como una fecha, sí es algo que nos mueve como humanos. Y yo creo que en esto del que nos mueve, es como nos mueve en diferente manera dependiendo del momento de la vida en el que estás, ¿no? Ahora pensaba yo en una anécdota de cuando yo era chiquita. A mí me encantaban las Barbies, pero yo no tenía Barbies, ¿ya? Entonces resulta que decidí que le iba a escribir a Papá Noel una carta y le escribí la cartita así: querido Papá Noel, además detallándole, mira, te cuento que existe la Barbie de duraznos con crema que tiene un vestido lindo, entonces esta Barbie me gustaría que me compres, pero ya que me compraste esa Barbie, que me traigas, quisiera que también me regales la familia corazón y me regales el gatito y el caballito, así, pero le escribí una carta hermosísima, ¿ya? Y uno de mis tíos era el encargado de hacer llegarle la carta a Papá Noel. La cosa es que llega la Navidad y en la casa de mi tío había un paquete de regalo de Papá Noel para María Cristina. Entonces yo me emocioné, ¿no? Fui, vi, abrí y... No era. No era. ¿Te acuerdas que era? No. Mátame. Eran esos cuadernillos de escritura inglesa. Para que siga escribiendo. Para que siga escribiendo. Y además porque Papá Noel me decía que lastimosamente tenía yo una letra tan mala que no me había entendido lo que quería en la carta. Entonces, por eso me mandaba estos cuadernos de escritura inglesa. Y claro, ese día dejé de creer en Papá Noel. Para mí se acabó este señor que me caía mal, que era el colmo. O sea, años después supe quiénes estuvieron detrás de eso. Y yo creo que en rebeldía de eso es que nunca he mejorado mi letra. O sea, hasta ahora tengo una letra ni siquiera de médico, es casi ilegible. Y a veces la variable me sabía decir que yo lo hago a propósito. A propósito, lo hace a propósito, yo lo sé. Ajá, que era para que no nos comparta los cuadernos. Para no prestar mis cuadernos. Entonces es algo así como, bueno, ustedes ya saben, el responsable de eso fue Papá Noel. A mí me tocaba hacer buenos cuadernos para poder estudiar después de Papá Noel, de lo que le hizo Papá Noel a la Cristina. Que Papá Noel, estás en la mira, lo sabes. Claro, y bueno, de eso justamente es el tema de la Navidad, de que a veces los adultos, sin intención, su intención no era un acto negativo, pero hacían cosas que trasciende eso, no solamente a ese momento, sino que nos trasciende de tal manera de que uno no se olvida de esas cosas, de esos momentos, digamos, difíciles, complejos, que resulta que nos llegó el regalo. A mí me pasó lo mismo una vez. Yo me acuerdo que quería un chichovelo, me parece, que era esos muñecos. Nunca tuve, nunca. No es que quise y después nunca lo logré. Tenían esa cara tan terrible. Ajá, así. Y creo que a mi mamá no le gustaba mucho, pienso, porque, bueno, era así, hacían como que íbamos a hacer unas compras y entonces nosotros sabíamos que nos iban a comprar los regalos de Navidad. Nosotros nada de Papá Noel ni de niños, o sea, éramos bastante en eso bien... agnósticos, digamos, no, en la casa de mi papá no, porque ahí eran muy religiosos y todo, pero en la casa de mi mamá no, entonces era como, no llegaba bien el mensaje. Y además yo estaba en un colegio laico, no estaba en un colegio de monjitas. Después me fui a un colegio de monjitas cuando yo estaba en el colegio, pero en la escuela no. Entonces, bueno, fueron a comprarme el regalo y yo así estaba contentísima de que llegaba mi chichovelo que yo había pedido. Con 2 meses de anticipación casi. Claro, ya. Y llega la Navidad, abro, era un paquete así grande, muy grande, más grande que yo, digamos. Uy, o sea, gigante. Pero no de esta altura. Uy, pero no de esta altura, de la altura de niña. Y ahí era más pequeña de ley. Y abro y era un peluche. Dios mío. Un peluche blanco, un oso blanco que me duró así un montón de años, creo que regalé cuando tenía 18. Pero no me regalaron lo que yo quería.
Ya, eso duele. Y no hubo una explicación al respecto. O sea, me dijeron que no había habido, que no sé cuánto, pero nunca me compraron. O sea, nunca tuve el chichovelo. Ujú. Entonces, creo que ese tipo de cosas, más allá de que es a partir de un juguete, es la poca comunicación que había entre los adultos y los niños. Sí. Entonces, y yo eso he tratado mucho de mejorar y no hacerlo con el Nicolás y con el ser Ujú. como lo más franca posible. Y cuando mi hijo era chiquitito, a mí sí se me iba la mano en eso. O sea, yo salía con él y le compraba no solo a él, sino a mis sobrinos todo lo que me pedía. Porque Ujú. decía, la niñez, siendo tan pequeños, porque ellos nunca piden, cómprame una, sé, una patineta con baterías y que... No, los niños chiquitos piden regalos de $2, $3, $4, no piden nada de eso. Ujú. Sí, piden en verdad lo que les gusta. Exactamente, entonces yo siempre era como muy dadora en eso, a los guaguas. O sea, hasta ahora les complazco y les mimo y les doy. Porque la niñez se acaba y Ujú. lo que te queda de recuerdos es eso. ¿Cuán feliz fuiste en la Navidad? En la Ujú. Navidad y en los momentos de estos de aquí. Ujú. Porque esos son los pilares sobre los cuales tú creces. ¿Y qué haces con eso? ¿Cómo construyes a través de eso? Entonces yo, cuando mi hijo nació, yo creo que volvió a mí toda esta información y dije, le voy a dar que sea feliz. O sea, el departamento que yo tenía era de él. En todas partes había juguetes, cosas chiquitas, grandes. Y yo, eso, o sea, eso era, o sea, y la Navidad para mí es eso, o sea, que mi hijo esté contento. O sea, digo, ¿cuántos años más voy a pasar con él la Navidad? Y luego ya no voy a pasar con él la Navidad. Y Sí. ahí resignificaré para mí lo que es la Navidad, pero por ahora, para mí la Navidad es que él esté contento, que pasemos Sí. bien, que tomemos chocolate, que cantemos villancicos, que recemos la novena, que reciban unos juguetes, que hagamos el calendario de Adviento. O sea, todas esas cosas que son como cosas chiquititas, todas vivamos con la sorpresa, la alegría y comunicar y hablar con los hijos. Creo que mucho de lo que ha pasado por nosotros es la falta de comunicación con Ujú. nuestros papás, no poder haber hablado de la manera en que ahora nuestros hijos tienen la oportunidad de hablar con nosotros. Y ni se diga, nuestros papás con nuestros abuelos, ¿cómo habrá sido la comunicación? Ujú. Papito la bendición, mamita la bendición y hasta ahí, nada más, porque era muy como los niños con los niños y los adultos con los adultos, y Sí. ahora es un poco de transversalizar la comunicación. ¿Qué opinas tú, Cris? Sí, yo también como comparto el hecho de que esta sensación de no criemos hijos materialistas es muy relativa. O sea, yo de verdad confirmo que cuando un niño le gusta algo o te pide algo, no está pensando en el precio, en la marca, en si es o no lo que está de moda, sino es como su sentir. Quizá con el tiempo, ya cuando van creciendo en la escuela, se comparten con amiguitos y demás, como que esa dinámica cambia, pero en principio realmente son tan básicos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que a mi hija una vez le regalamos por Navidad fue la oportunidad de que ella tenga una pared en la casa. Entonces, había una pared que era la pared de Valentina y en esa pared ella podía hacer lo que ella quería. Entonces, pintaba, pegaba cosas, hacía dibujitos, rayaba, movía, podía hacer todo lo que ella quiera. Y cuando algunas personas llegaban a la casa y veían la pared de Valentina, había como que esta sensación de cómo le permiten hacer eso a la guagua si es la casa de todos. Y muy poca gente fue la que estuvo como, digamos, en sintonía de qué chévere que le hayan regalado una pared a la hija. Y la otra cosa que para nosotros era como muy linda cuando Valentina era chiquita, era, solíamos como juntarle regalitos por ejemplo, si le comprábamos un par de medias, le dividíamos y hacíamos un regalo a la una media y otro regalo a la otra media. Entonces, le encantaba abrir un montón de paquetitos y paquetitos y paquetitos o mirar cómo cada día se iba llenando de paquetitos debajo del árbol de Navidad. Entonces yo creo que ese fue como un recuerdo muy lindo que ella debe tener
Y el otro recuerdo de cuando, en cambio, hacíamos el nacimiento y nuestra gata Brillos, tenemos una gata Brillos, era ahí le decíamos que era el auténtico espíritu de la Navidad porque le encantaba destrozar todo lo que tenía que ver con la Navidad. Entonces poníamos el árbol y Entonces, colgábamos. ¿era el espíritu o era el Grinch de la No, Navidad? era el auténtico espíritu de la Navidad, porque colgábamos las estrellas en el árbol de la Navidad, ella se subía, les botaba las estrellas para que les volvamos a colgar. Entonces ya le encantaba que siempre estemos armando el árbol de Navidad. Por eso también Ya entendí. la gata tiene como 21 nombres y uno de sus nombres es Hueco Negro, porque se comía las estrellas. Pero bueno, es otra historia. Entonces, Valentina disfrutaba muchísimo con eso. Y yo sí recuerdo que en algún momento alguien le dijo, ay, pero ¿por qué estás tan preocupada de los regalos? Y es como los adultos trasladándole nuestros juicios o nuestras creencias a los niños sin tener muy en claro que cada niño es educado de una manera diferente y que no necesariamente el que le haga feliz, que le regalen justo lo que él quería, significa que lo que le importa es lo material. Entonces creo que ahí sí tenemos todavía por construirnos aún como sociedad esta mirada más respetuosa, más cariñosa y más amable respecto de los niños, tratarlos con su individualidad y acorde a lo que son niños. No significa que sean menos personas o menos inteligentes o menos capaces, pero son niños y los niños disfrutan con eso. Uh-huh. Uh-huh. Sí, y un poco para este episodio, mi hijo me dijo, mami, te voy a prestar mi gorro de Mickey de Navidad que nos compró, le compró mi hermano al Nicolás, que me compró, por favor, ponte un ratito en el episodio de la Navidad. Le dije, bueno, hijo, sino que no me puedo poner todo el tiempo porque soy más alta que la Cris y con esto quedo un poco más alta. Sí. En cambio, yo, bueno, o sea, la María Belén no es mucho de regalos en sí para como de este tipo de cosas, pero yo en cambio me compré, yo a mí misma, por mi cumpleaños, me compré estas orejitas, entonces vamos a tener los 5 minutos, gracias a los hijos, reglamentarios, de volver a la infancia, de estar con el juguetito, la cosa que nos gusta, así es que por favor tengan en cuenta bien este momento porque no se va a volver a repetir. Sí. Y eso, o sea, es como hacerle parte al Nicolás de todo, ¿no? De mi vida, de lo que somos, de conversar, Obviamente hay temas que los niños no tienen por qué saber todavía, porque son niños, pero dentro de su niñez y dentro de la información que se les puede dar, contarles cosas, porque... O sea, por ejemplo, si para Navidad falleció alguien, era como esconder eso y no contar, y entonces ahí eso es más grave que decir la verdad, que contar y decir, vea, pasó esto, y lloramos, y luego comemos, y luego abrimos los regalos, pero este esfuerzo de no contar, de hacer un secreto, de que no se mueva, de que no se diga, de que hay cosas que no se hablan, en las Navidades eran las cosas más complejas, porque llegaba la familia. Sí, y todos se veían raro. Y tenían secretos y no podían hablar, entonces uno como guau, era así como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. ¿Por qué no le habla a la abuelita? ¿O por qué no trajo la ensalada que tenía que traer? ¿O por qué solamente vino el tío y no vino la tía? Eso. Claro, y uno sí lo percibe. Uno se da cuenta de todo, pero inclusive en nuestra propia vida, en nosotros mismos, es decir, pasaba algo en la casa y no podía hacer la Navidad como uno quería. O sea, pero lo más normal hubiese sido conversar y decir, ¿sabes qué? No, pasó esto y no vamos a ir. Claro. Nos podemos quedar viendo aquí la televisión o lo que fuere, pero no se hablaba. Entonces, a mí me pasó una vez una Navidad que justo es como de los momentos que más me acuerdo, que no fui a la Navidad. O sea, nos quedamos en la casa porque hubo un problema entre mis papás, digamos, pero no nos dijeron que no íbamos a ir. Entonces, mis hermanos, mi hermano y yo estábamos ya vestidos y nunca llegamos a irnos a la Navidad. Entonces, yo me acuerdo de eso, todavía me acuerdo yo de haber tenido, no sé, unos 7, 8 años y mi hermano tenía 4, no sé si él se acordará.
y es como, no la existencia del problema, porque problemas siempre van a haber, de A o B o C, sino cómo los adultos manejan ese problema. O sea, Sí. se puede manejar de una manera diferente cuando se habla, o sea, a pesar de la ira, del dolor, de la rabia, de lo que fuere que se está sucediendo, Ujú. sentarse un momento con los niños, considerarlos como seres humanos y decirles, está pasando esto, estoy pasando por un mal momento, veamos una película o vean una película y mañana hacemos otra cosa. Pero la ausencia de comunicación, eso es lo que realmente creo que hacía mucho más difícil las circunstancias porque los niños, obvio, tienen expectativas, Ujú. están esperando que salgan, que lleven, que lo que sea. Y no pasa eso. Entonces, eso es como lo que yo traigo ahora de cómo se podría vivir una Navidad diferente a pesar de que exista un problema, porque esos no faltan, no es que vamos a hacer un momento en donde no haya, sí, pueden haber o no, Ujú. pero hay que hablarlos con los niños. ¿Qué Sí. opinas, Cris? ¿Tú dirías que ese fue como para ti uno de los momentos más tristes que hayas vivido en Navidad? Sí. Sí, Y es el no saber qué pasaba. ya. O sea, Ujú. eso es como lo difícil, o sea, no saber qué pasaba, Ujú. haber tenido un plan y que no se cumple el plan. Ujú. Eso es como lo que más frustra, ¿no? Bueno, después del día siguiente ya como que se solucionó y todo bien, pero Ujú. ya ese momento queda grabado porque es como que esperas una cosa y no sucede. Sí. Yo, yo tengo un momento que para mí fue como una Navidad muy, muy triste, pero fue ya estando de adulto. Creo que las tristezas de la Navidad de la infancia tenían sobre todo que ver con que pasábamos mi mamá, mi abuelita y yo, y uno a veces tenía la ilusión de ver a los otros tíos, a la gente, y no necesariamente venían, pero de una u otra forma eso estaba como cubierto, por así decirlo, por la misa del gallo, comíamos algo en la casa y ya. Pero ya siendo adulta, coincidió que justo para una Navidad, el papá de mi hija tuvo una neumonía. Fue justo el año anterior a la pandemia, No, en el 2018 fue. por eso el año anterior Ujú. a la pandemia, y, y tuvieron que inducirle el coma. Y le hospitalizaron para variar al día siguiente de mi cumpleaños. Y cuando ya le hospitalizaron y sabíamos que su situación era delicada porque en Navidad estuvo ya en cuidados intensivos, yo no pude estar esa Navidad para mi hija y con mi hija. Entonces se quedó con mi mamá y con mis tíos en la casa de mis tíos. Y claro, yo en verdad no sabía qué decirle. O sea, no sabía cómo explicarle que el papito estaba bien, pero en verdad era una situación muy delicada. Y cuando en la madrugada del 25 de diciembre, me acuerdo 2:30 más o menos de la mañana, me llaman a pedirme autorización para entubarle porque necesitaban inducirle el coma, fue como lo primero que pensé es, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a contar a Valentina eso? Y en verdad no supe, no supe. Eh, yo, de lo poco que he hablado, ella tampoco se acuerda mucho de ese momento de esa Navidad en específico. Fue muy bueno el tener gente que nos acompañe, que nos cuide, pero ahí es como que te das la vuelta y dices, bueno, ¿y cuántas cosas pueden pasar en medio de una festividad como esta? O sea, y claro, en esto de las emociones, la alegría y todo lo demás, que caiga algo tan fuerte, igual también te llega y te llega muchísimo. Entonces, yo creo que todos tenemos bonitos recuerdos o recuerdos difíciles o tristes con las navidades. Y lo más importante ahí es como mirar a partir de eso que viví, que tan fuerte, como en adelante continuó siendo la Navidad. O sea, lo que decía María Belén, gente que fallece justo por los días de la Navidad y para su familia de pronto de allí en adelante nunca más la Navidad es festejada.
Y la pregunta ahí puede ser, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿hasta qué punto el duelo debe durar tanto tiempo o puede ser resignificado para honrar la vida y recordar la vida de la persona que se fue? Entonces, en esas resignificaciones es en donde nosotros podemos encontrar una oportunidad para crecer. Creo. ¿Qué opinas tú? Sí, o sea, realmente de los momentos difíciles uno se hace más fuerte. Y claro, es opcional, es nuestra opción mirar qué hacemos con la Navidad después de vivir una experiencia no tan divertida. Si es que a partir de eso, no, porque la Navidad, o sea, no es que todo el mundo la debe celebrar, o sea, la celebramos los que somos cristianos, Cristiano, digamos, sí. porque es el nacimiento de Cristo, pero de todas maneras sí se imprime un ambiente diferente durante la época navideña. Nosotros que somos de Quito, en el Ecuador, tenemos las fiestas de Quito, y a partir de eso ya comienza como un ambiente festivo en diciembre. Nosotros ya diciembre es como muy festivo y se imprime este ambiente de alegría, de, no sé, de nostalgia, de perdón, de amistad, de juntémonos, veámonos, abracémonos, agradezcamos por el año que se va a terminar, porque además está muy cerca de que se termine el año también. Entonces, es a partir de eso lo que nosotros podemos ver qué hacemos con nuestra Navidad, cómo la celebramos. Ponemos o no ponemos el árbol, ponemos o no ponemos un adorno, hacemos una cena, invitamos a alguien, ¿qué hacemos con eso? Entonces, yo en mi caso, digo, o sea, tuve una infancia, yo digamos, normal, como creo que todos los niños de mi época, con unos papás que a veces tenían problemas y otras veces no hay familia perfecta. Pero para mí la Navidad sí se resignificó cuando nació el Nicolás. Y yo ahí decidí que siempre sea una época linda, o sea, que él se acuerde y yo siempre digo, y esto que le dure y le aguante y le sirva para sostener la vida que después es difícil, no es una vida sencilla, la vida es un poco compleja, entonces ahí hay que sostenerse en esos buenos momentos. Y luego de que se vaya el Nicolás, no sé, pues ahí tendré que ver qué vamos a hacer con las Navidades y cómo se resignifica en mi historia de vida, qué pasa, cómo lo hago, no sé, me voy a la playa, regreso, no sé, qué será. Pero de todas maneras sí es un espíritu chévere para mí. Yo en la Navidad siempre me reúno con mis amigos, a mí me gusta reunirme con mis amigos, conversar, comer algo, Ir a mi reírnos. cumpleaños antes. Voy al cumpleaños de la Cristina cuando ella hace algo, cuando no haces, No, ahí aunque no. sea, Pero aunque, siempre nos aunque vemos. sea, pero nos vemos, sí. Ujú. Pero antes sí hacíamos fiesta por el cumpleaños de ella. Nos íbamos a una discoteca, lo que sea, hacíamos por el cumpleaños. Siempre, Sí, siempre, 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 siempre. sí, sí, sí. Aunque, hasta en los peores momentos y en los más difíciles, ya llega tu cumpleaños, hay que ponerse bien Ujú. y nos íbamos a farrear por tu cumpleaños. Y luego Claro. volvíamos a llorar si es que era necesario, pero ese día no se lloraba. Ujú, sí. Y ya en esta lógica de la resignificación, algo que efectivamente para mí también marcó un antes y un después fue el nacimiento de Valentina, porque efectivamente yo sí tengo también esa convicción de que la Navidad es para los niños, ¿ya? Y claro, una cosa que era simpaticísima era porque en mi casa la Navidad se dividía como en dos momentos en términos de decoración. El primero era de mayo a diciembre, no, de mayo a noviembre, que desde el cumpleaños de Valentina hasta noviembre pasaba colgados todos los adornos del cumpleaños de la Valentina, se quedaban todo el año. Y el segundo era desde noviembre hasta mayo, que era cuando se armaba el árbol de Navidad y el árbol de Navidad se quedaba todo el año puesto en la casa, ¿no? Entonces, eso era algo que a ella le encantaba. Le encantaba a ella, le gustaba la gata, a no todo el mundo le parecía simpático, pero ella como que vivía esos dos momentos en la historia, ¿no? Y ahora ella sabe también que son los dos momentos en los que ella puede pedir
qué es lo que quisiera que le regalen. Y es bien simpático porque hemos instalado como la costumbre de que ella puede hacer una lista de regalos, entonces ella hace su lista y nosotros decidimos qué es lo que le regalamos en función a lo que está adecuado para ella y lo que es un presupuesto racional, ¿no? Entonces, de una u otra forma, como que ha aprendido a modular y a que no sea lo importante los regalos que va a recibir, sino el hecho de estar en la casa, de estar con papá, de estar con mamá. Nos esforzamos mucho por preparar el entorno cuando vamos a armar el árbol de Navidad. Como les decía en algún capítulo, a mí me encanta mucho el Feng Shui, entonces tengo una maestra a la que sigo, con la que se chequea las fechas en las que se pone, el lugar en el que se ubica, los colores y los tipos de adornos que hay que poner. Entonces es algo que disfrutamos entre todos y a ella le gusta involucrarse y a mí me encanta que se involucre, aunque a veces obviamente me acusa de mamá hippie, las cosas que estás haciendo, pero igual también me acompaña a ver los arreglos, darme el árbol, se emociona y demás. Entonces, en verdad creo que a mí también ha sido un cambio en mi visión de la Navidad del cuando vino Valentina. Sí. Y cuando ya no esté. Y cuando ya no esté, yo creo que me voy a ocupar de mi cumpleaños más. Así me libero de la responsabilidad Navidad, de la cumpleaños Navidad. Y fin de año, sí va a ser. Sí. No, fiestas de Quito, cumpleaños, fin de año. Y fin de año, sí. De una. De una. Claro, y supongo que se resignifica cuando vienen los nietos, que eso les pasó un poco a mis papás y no sé si le pasó a tu mami también. Sí, a mi mami también. Y fue una cosa bien simpática. Y esta es una anécdota, mamá, perdóname por lo que voy a contar, no es contra ti. Pero una cosa que para mí fue como difícil de entender fue cuando fue la segunda Navidad de Valentina, porque la primera era cosita bebé. En la segunda Navidad de Valentina, mi mami le regaló una Barbie a la Valentina. Entonces, claro, en mi cabeza de hija a quien no le regalaron una Barbie, decía, pero ¿por qué hace eso mi mamá? Y me dolió tanto. Fue como, mi mamá está dándole a mi hija lo que nunca me regaló a mí. ¿Por qué lo hace? Y yo como que me enojé. ¿Por qué así es? Me resentí y estoy casi segura que todos los abuelos hacen algo parecido en algún momento de la vida. Pero luego ya tiempo después dije, claro, para mi mami en verdad había un valor ahí, en ese regalo en especial. Y es algo que yo como mamá no comprendí, porque decía, ¿cómo puede ser posible que le regale una Barbie a una niña de qué, de año y medio? Entonces yo no entendía cómo es que una abuela puede ser, no tener un buen criterio para regalarle un regalo a un niño de un año y medio. Pero al final del día, los abuelos son así. O sea, ese es el rol de los abuelos. El mimar, el engreír, el entre comillas malcriar, es con quien haces planes escondidas, con quien te comes las golosinas, a quien le pides eso que no le pedirías a mamá y a papá. Entonces me ha parecido en su momento una cosa terrible, pero ahora que lo puedo mirar desde otro lugar, siento que ha sido una posibilidad de complicidad diferente que solamente la pueden lograr los abuelos. Con los papás no se puede. Y en mi caso, mi mamá siempre dice, este año no voy a hacer árbol. No voy a hacer árbol. Árbol. Árbol, no ya. voy a hacer árbol. Este año sí. Y de pronto un día llego y está el árbol puesto. Y yo, no es que no ibas a hacer árbol, mami. Ay, es que mi sobrina, la otra sobrina, o el sobrino, perdón, mi otro sobrino o mi hijo dijeron entonces, ni sé qué, y ya le veo poniendo el árbol, le digo, en las fotos con los... Entonces al final lo hace, y ella lo hace, yo, por ejemplo, yo de mi mamá, y lo que puedo decir es que ella vive para los demás. Que yo siempre le digo, viva para usted un poquito más. Es que son las mamás de antes. Vive para ti un poquito más. Y mami, no me hables. Le digo, vive para ti. O sea, haz lo que tú quieras. O sea, esa creo que es mi mayor lucha con mi mami. Que ella decida hacer algo para ella y lo cumpla hasta el final. Pero siempre es como que
espera que si es que el uno le dice una cosa o el otro le dice otra cosa, y a veces yo misma peco de decirle, oye, mami, ayúdame en esto, entonces mami deja todo lo que demás que tenía planeado por hacer algo para ayudarme a mí. Y entonces yo pienso que este año también va a ser árbol, les contaremos. Ya, yo sé que este año en la casa de la abuela no hay árbol, pero nos prometió que para el próximo año va a sacar todos sus nacimientos, porque ella colecciona nacimientos, miniaturas y medianos, entonces que va a sacar todos sus nacimientos y que les va a invitar a las nietas a armar los nacimientos en Navidad. ¿Sí? ¿Ves? Muy bien. Ajá. Para ir cerrando, Belén, ¿cuál sería tu regalo ideal de Navidad? Ni siquiera sé. Ya somos dos. O sea, yo lo que pido siempre y lo que anhelo siempre es que todos estemos bien, que tengamos salud, que aunque uno diga así como decir, no, 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 o sea, es una cosa bien importante. O sea, después de tu experiencia con el papá de la Vale y después de experiencias mías también con mis papás, con cosas que han sucedido en la vida, o sea, es verdad, o sea, llegar al 24 completos es una bendición. O sea, es así como, ya, o sea, comer lo que sea, aunque sea peleando, no poniéndote de acuerdo, es una bendición estar juntos, o sea, quererse entre la familia, estar, o sea, acompañarte, saber que existe. O sea, creo que ese es el mejor regalo que uno tiene. Luego ya, si es que te vas de viaje o no, eso es secundario, pero si es que estás y sabes que toda tu familia está completa, está sana, está bien, creo que ese es el mejor regalo que uno puede tener. Sí, concuerdo totalmente contigo y le añadiría la felicidad de saber que no estás solo. Yo creo que en este año he valorado muchísimo eh, lo que es la compañía y el sostén de las demás personas y al mismo tiempo la importancia como de estar con uno. Pero siempre, siempre va a ser muy bonito el que junto a ti estén las personas a las que tú amas. ¿Sí? O sea, sí, claro, o sea, en mi caso es mi hijo, mis hermanos, Sí. mis papás, mis amigas, mis amigos, soy amiguera, soy, ¿no? Sí, en mi caso a la familia se suma también nuestra gata. Y eso, o sea, y a mí me gusta celebrar, o sea, yo soy una persona que celebra, que invito, que hago, que propongo, que eso, porque me gusta, o sea, saber que estamos juntos y que nos podemos compartir y que nos podemos querer y acompañar y todo. Así que desde nuestro podcast, desde En las buenas y en las malas, les deseamos una feliz Navidad a todos, que sea una época hermosísima para ustedes, que puedan realmente estar con las personas que más aman, que eso es lo más importante, que se puedan coger de la mano, darse un abrazo, sonreírse, abrazarse, darse besos, abrazos con los guaguas, con todos y sonreír. Sí, también me uno a esos deseos y que siempre tengan en su corazón la certeza de que el estar juntos es un regalo y es quizá el mejor regalo que podemos recibir en nuestra vida. Feliz Navidad, Belén. Feliz Navidad, Cristina.